Hola, bienvenido, bienvenida a un programa más de Biblia Fácil. Ya comenzó tu programa de estudio bíblico semanal. Me da tanta alegría de que tú puedas estar una vez más allí conectado a la TV Nuevo Tiempo o tal vez viendo este programa a través de YouTube o a través de las redes sociales. Ya sabes que estamos en Facebook como también en Instagram. Y gracias allí por acompañarnos cada semana. Qué bendición es poder abrir la palabra de Dios. Qué privilegio es encontrar una riqueza que sin duda hace que cada corazón pueda siempre tener esperanza, fe y confianza y así pueda fortalecerse nuestra confianza y nuestra fe, por supuesto, en Dios. Bienvenido una vez más. No sé en qué país está, no sé cuál es tu ciudad. Sin embargo, Dios conoce la intención, el deseo de tu corazón, el deseo que tienes para poder conocer más de Dios, más de su palabra. Y es por eso que llegaste hasta este lugar. Y yo te felicito por aquel deseo que tienes, porque es un llamado del Espíritu Santo para entregarte una misión especial, para entregarte su verdad y para juntos comprenderla, aceptarla y vivirla. Bienvenido. Sabes que estoy aquí junto a 7 amigos que son de diferentes países. Ellos dejaron sus hogares, sus actividades para poder estudiar la Biblia. Y estamos en una temática muy especial, hablando acerca de el santuario. El título de esta temporada es Santuario, el camino de Dios. Y ya descubrimos en el primer programa de que el plan de salvación fue mostrado para el pueblo de Dios a través del santuario. Y que todo lo que se hacía en el santuario apuntaba hacia el ministerio glorioso y sublime de Jesucristo. Y hoy vamos a ver de que no solamente existió o existe un santuario en el cielo, sino que también Dios dio la orden para que en la tierra pueda haber un santuario, para que el pueblo de Israel y todas las futuras generaciones puedan comprender a través del santuario todo el plan de salvación. Muy bien, amigos, estamos listos entonces para un capítulo más de Biblia Fácil. Vamos a abrir la Biblia, estamos con Biblia en mano y hoy vamos a descubrir este fascinante tema en nuestro segundo estudio sobre el santuario. Y nuestro tema de hoy es el santuario eternal. Antes de poder leer la palabra de Dios, vamos a pedir como siempre la dirección divina. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por este privilegio que tenemos de usar nuestra libertad para poder ocuparnos en el estudio de tu palabra. Qué grande bendición es poder abrir la Biblia y poder encontrar esperanza, el plan que tú tienes de salvación para todos nosotros. Y en este momento queremos que tu Santo Espíritu una vez más nos guíe hacia el conocimiento de la verdad. Podamos ver la verdad, admirar la verdad, aceptar la verdad, vivir la verdad y así prepararnos por una eternidad contigo. Toma nuestra vida en tus manos, danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. En el programa anterior nosotros hablamos de que existe un santuario celestial. Ese santuario es la morada de Dios. Allí está el trono de Dios. Y que en ese santuario, un día también estuvo allí quien originó el pecado, o en quien se originó el pecado, que fue Lucifer. Así que ese santuario fue contaminado. Entonces, el santuario pasó de ser la morada de Dios a tener una nueva función, una función soteriológica, que tiene que ver con el asunto de salvación ofrecida por Dios para el ser humano. Sin embargo, no dejó sus otras funciones, porque el santuario continúa siendo un lugar de adoración y continúa siendo la morada de Dios. Hoy vamos a ver del por qué hay tanto dolor, sufrimiento, problema, injusticia, maldad en el mundo. Probablemente la pregunta más común de todos los seres humanos sea
¿Por qué? Especialmente cuando algo nos interrumpe en la vida. Tú estás yendo bien, tú eres una persona honesta, eres una persona justa, eres un buen padre, un buen ciudadano, y de pronto ocurre una tragedia inesperada. De pronto algo interrumpe la vida, algo quiebra los sueños. Entonces la pregunta natural del ser humano es ¿por qué? Es natural. ¿Por qué? Y uno empieza a revisar su vida pensando de que Dios está en el cielo listo para poder castigar a quien se porta mal. Muchos tienen el concepto así de Dios, ¿verdad? Dios está allí viendo quién está descarriado, quién se aleja. Entonces hay personas que dicen, te está sucediendo eso por castigo. Sin embargo, el sufrimiento tampoco tiene una explicación lógica. Hablar del sufrimiento es un tema que nunca vamos a llegar a una conclusión exacta. ¿Por qué? Porque hay sufrimiento causado por el pecado. Hay sufrimiento causado por nuestras elecciones, por nuestras decisiones. Hay sufrimiento permitido por Dios. Hay sufrimiento causado directamente por Satanás. Entonces, al hablar de sufrimiento, llegamos solamente a la conclusión de que todos los seres humanos en algún momento vamos a estar envueltos en un problema de injusticia, en algún momento va a venir una tragedia, y mientras más preparados estemos para enfrentar eso, entonces vamos a sobresalir o superar cualquier situación. La pregunta es, ¿cómo me preparo para lo peor de la vida? Aferrándome a Dios en todo momento. Hay personas que buscan a Dios solamente en los problemas y después abandonan a Dios. Hay personas que buscan a Dios gracias a los problemas. Mientras que algunos abandonan a Dios en los problemas, para muchos pueden decir benditos problemas, porque ellos me acercan a Dios, ¿verdad? ¿Cuántas familias, cuántas personas se dieron cuenta que hay un Dios de amor gracias a que un día lo perdieron todo? Y cuando vieron que no tenían nada, miraron al cielo y encontraron esperanza y nuevamente les fue de vuelta todo lo que perdieron en mayores riquezas, no materiales, en fe, en esperanza. ¿Verdad, Jorge? Sí, pastor, se me ocurre ahora, se me viene a la mente acerca del libro de Job, ¿no? Justo lo que usted comentaba, que le llegó tanta desgracia siendo él tan justo. Exacto. Y al final pues también se le devolvió todo, se le bendijo a Dios porque llegó justamente a pesar de los problemas, confiar en Él. Jorge, yo siempre pienso lo siguiente, cuando uno pasa por alguna etapa difícil en la vida, es como cuando estás pasando en un tren por un túnel. Entonces, cuando está todo claro, puedes decir, yo sé la ruta, pero cuando entras a un túnel oscuro, tú no sabes dónde estás. Entonces, uno se desorienta. Y ahí tiene dos opciones, es decir, yo no sé dónde estoy, así que bajo del tren. Y vas a quedar más perdido. La otra es, yo sé que estoy pasando por un túnel, yo me quedo aquí porque sé que en algún momento voy a salir. Entonces, una persona que se aferra a Cristo va a pasar por momentos oscuros, va a pasar por cuestionamientos. Un cristiano también sufre, también llora, también se pregunta, también la tragedia llega a su vida. El asunto es que sabe dónde colocó su esperanza. Sin embargo, hablar acerca de este tema, el sufrimiento, es un tema tan delicado porque todos nosotros ya hemos pasado por dolorosas experiencias. Ya sean familiares, ya sean personales, ya sean por decepción, ya sea por traición, todos. Y si alguien dice que no pasó, que espere un momento, ¿qué va a pasar? Mientras estemos en esta vida, todos estamos sujetos en este mundo de pecado a sufrir. Gracias a Dios que aquellos que creemos en Dios tenemos una promesa. Y la promesa no es yo te libraré o yo te evitaré el sufrimiento. La promesa es yo estaré contigo. Esa promesa de yo estaré es la que nos da fuerza, valor para salir adelante. Ahora, toda la desgracia que ocurre en el mundo nunca estuvo en el plan de Dios. Nunca. Fíjense, cuando vamos a la Biblia, nosotros encontramos el primer texto de Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vamos a ver cómo era este planeta cuando salió de las manos de Dios. Es un texto muy lindo y de aquí podemos responder a cuál era el plan que Dios tenía para este planeta. De paso, ustedes saben que este planeta no es el único creado en el universo.
El universo es infinito, nosotros no conocemos, la ciencia intenta explicar lo grande, lo infinito que es. Sin embargo, existen también otros mundos, existen otros seres, ¿correcto? Nuestro planeta es el único que cayó en pecado. Entonces, ante la vista del universo está cómo Dios trata este planeta, cómo lo hace con justicia y con amor. Ahora, miren, cuando Dios crea este planeta, Génesis capítulo 1, versículo 31, dice así: vio Dios todo cuanto había hecho y cómo era. Era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Para nosotros es viernes. Termina su creación y el sábado descansa, y al terminar su trabajo, Él para ver cómo está su trabajo. Miren, aquí aprendo una lección importante. Muchas personas se acostumbran a hacer un trabajo mediocre en la vida y espera que le vaya bien en la vida. Voy a sacar aquí un principio. Dios, siendo perfecto, una vez que termina de crear todo, Él hace una evaluación. ¿Ustedes saben cuán importante es parar en la vida para evaluar lo que estamos haciendo? ¿Cuánto estoy dando? ¿Qué me falta? ¿Qué no? Si está todo bien. Los seres humanos no paramos en la vida a menudo para eso. Y a veces nos contentamos con decir está bien. Ahora, Dios se para y contempla su creación y dice, todo era bueno en gran manera. Perfecto. ¿Cuál era el plan de Dios? Si ustedes se dan cuenta, ¿cuándo fue creado el hombre? En el sexto día. El horario no lo sabemos. Probablemente fue creado en el periodo de la mañana y se dio cuenta que estaba solo y para el periodo de la tarde ya creó a Eva, porque toda la creación ocurrió en una sola semana. Ahora, en el sexto día, cuando el hombre es creado, Dios ya ha hecho ese nido de amor para poder recibir a la primera pareja. Así como un padre, una madre o los padres preparan el cuarto para la llegada del bebé, Dios prepara el cuarto, prepara el mundo. Está todo lo que va a comer, está dónde va a trabajar, está qué cosas lo que va a hacer, está cómo sobrevivir. Es decir, el planeta tenía las mejores y las mayores condiciones para la existencia humana. Ese es Dios, un Dios detallista, un Dios que sabía qué necesitaba el hombre. Por eso es que cuando lo crea, lo primero que le dice es, esto vas a hacer y esto vas a comer. Porque todo lo había creado con anticipación. Entonces, el planeta era perfecto. Sin embargo, algo cambió la historia. Y ustedes conocen de que esta pareja que Dios creó, Adán y Eva, debían pasar una pequeña prueba que involucraba tres cosas. Primero, obediencia. 2, fe. Y 3, amor. Ahora le voy a decir por qué el orden. Se supone que el amor o la obediencia es el fruto del amor, ¿correcto? La fe en Dios también tiene que estar acompañada del amor a Dios. Todo depende del amor. Tú puedes hacer tantas cosas para Dios y sin amor no tiene sentido. Puedes ser un religioso estricto, pero si no amas no tiene sentido. Y la Biblia habla mucho acerca de eso. Ahora, fíjate una cosa. La prueba consistía en algo tan simple. Para mí es simple. Y yo les voy a decir por qué. Primero, allí no se conocía la desobediencia. Ellos eran seres perfectos. Ellos no estaban inclinados hacia el mal. Número 2, ¿por qué era pequeña prueba? Grande prueba hubiese sido si Dios hubiese dicho, todos los árboles podrán mirar y solo uno podrán comer. Es difícil, ¿verdad? Eso no es difícil. Imagínate mirar todo y solamente comer de uno. Pero la prueba fue al revés. ¿Cuál fue? De todo pueden comer menos uno. O sea, el asunto es simple. ¿Y por qué es el asunto simple? Alguien me hizo una pregunta hace algún tiempo. Dice, pastor, ¿no era más fácil para Dios evitar la prueba? Y ya se acabó todo el asunto. Nosotros estuviéramos sin problemas, no hubiera sufrimiento. ¿Por qué era necesaria una prueba? Razón simple. Porque ellos fueron creados seres libres.
¿Cómo pruebas la libertad de alguien si no le das poder para elegir? ¿Verdad? Yo no puedo decir, mi computadora, bueno, es una máquina, ¿no? Es libre, que ella no tiene capacidad para elegir. Dios no hizo computadoras, no hizo robots, hizo seres inteligentes para que usen su inteligencia y usen bien su libertad. Entonces, para que ellos puedan dar evidencia de que usaron inteligentemente su libertad, tenían que pasar por una pequeña prueba. Si ellos pasaban esa prueba, ¿saben qué hubiese pasado con este mundo? Hubiese pasado a formar parte de la familia celestial, porque era solamente una prueba necesaria. Una sola, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede? Ustedes conocen la historia y nosotros repetimos, ¿verdad? Como que heredamos eso desde Adán y Eva. Cada vez que alguien nos dice no, como que tenemos más curiosidad por descubrir qué es. Dile a un niño no y es lo primero que va a buscar y va a hacer. Dile a un joven no, te va a decir por qué. Voy a probar y después veo si es bueno o es malo. Entonces Eva se acerca donde Dios le dice que no debe acercarse. Desde ahí ya comienza un problema. Los seres humanos no estamos acostumbrados a escuchar advertencias, ni de Dios ni de nuestros padres. ¿Por qué nos va mal muchas veces en la vida? Por no escuchar las advertencias. No te acerques, no tomes, no intentes, no pruebes. Pero el ser humano quiere cruzar la cerca. Y ahí viene el problema. Ahora, ¿qué sucede? Eva cruzó la cerca y ella fue engañada. Ustedes saben que la Biblia dice que quien fue engañado fue Eva, no fue Adán. Miren lo que dice el libro de 2 Corintios capítulo 11. Vamos a la Biblia. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. 2 Corintios 11, 3. Si alguien tiene el texto puede leer también. ¿Sí? A ver, puedes leer, por favor. Pero temo que como la serpiente, que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura devoción a Cristo. Wow. ¿Quién fue engañada? ¿Adán o engañado? ¿Adán o Eva? Eva. ¿Y por dónde entró el engaño? Por los sentidos. Por eso Satanás siempre usa los sentidos para llevarnos a su terreno. Gusto, vista, oído, olfato, tacto. Él usa los sentidos. Por eso dice que Eva, primero cuando cayó en tentación, dice, vio, sentidos, vio. De ahí tomó, tacto. De ahí comió, gusto, escuchó. ¿Se dan cuenta que todos los sentidos están? Escuchó la voz de la serpiente. Ahora, cuando ella come del fruto, se va a ofrecerlo a Adán. Adán no fue engañado. Adán sabía que era desobediencia. Sin embargo, Adán decidió unir su destino a la de su mujer. Decidió unir su destino. Ahora, Apocalipsis 12:9 dice que esta serpiente es Satanás. Ahora, no es que la serpiente es Satanás, sino que Satanás usó la serpiente como un disfraz, como una máscara, ¿no? Alguien dijo, la primera fiesta de Halloween comenzó allí, en Génesis capítulo 3, ¿no? Sin embargo, vamos allí a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Fíjense, qué interesante la manera como describe aquí Juan a esta serpiente. Versículo 9, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Cuando habla de serpiente antigua, ¿a qué está haciendo referencia? A la serpiente que usó el diablo, ¿dónde? En el Edén, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo y fue arrojado a la tierra junto a sus ángeles. Muy bien. Una vez que el mundo entró en desobediencia, sabía que la paga del pecado es la muerte. Entonces el mundo estaba condenado a morir. Fíjense una cosa, allí es donde comienza nuestra historia. Nuestra verdadera historia no comienza con la caída, comienza con la restauración. Porque cuando Adán y Eva mueren, Dios ya tenía un plan. Dios ya tenía la solución. ¿Y cuál es la solución? Vamos a la Biblia entonces.
Génesis capítulo 3, versículo 21. Si alguien quiere leer, excelente. Génesis capítulo 3, versículo 21. Miren la salida que Dios ya tiene. ¿Alguien quiere leer el texto? Por favor. Y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Muy bien. Puedes decir, ¿y dónde está la solución aquí? La solución está en el cordero que murió. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál fue el primer sentimiento de Adán y Eva después de pecar? Miedo. ¿Cuál fue el segundo sentimiento? Vergüenza. Présteme atención acá. Las cosas que en este mundo hacemos, incluso gran parte de lo que llamamos moral, está basado en miedo y vergüenza. ¿Por qué no haces esto? Por miedo. ¿Qué sucedería si haces eso? Vergüenza. Dos sentimientos que aparecieron con la entrada del pecado. ¿Correcto? ¿Por qué tenían vergüenza? Porque estaban desnudos. Aparece Dios trayendo la solución. Y la solución está resumida en una sola palabra. La palabra sustitución. Te voy a explicar por qué. Dios le dice a Adán y Eva, el día que comieren van a morir. ¿Estaba claro el mensaje? Sí. Es decir, desobedeces, mueres. ¿Eso qué cosa es? Ley. Y una ley de Dios es inalterable. ¿Comprenden eso? Eso es fundamental. La ley de Dios es inalterable. Entonces, cuando ellos comen del fruto, Dios tenía tres opciones. Primera opción, que se cumpla la ley. Yo dije que mueran, mueren. Se acabó. ¿Correcto? ¿Cuál fue la segunda opción? La ley se cumple, pero yo muero por ellos. ¿Cambió la ley? No cambió la ley. El castigo cambió. El castigo, la pena era para Adán y Eva. Y en ese momento, en lugar de que ellos mueran, hubo un cambio de vidas. Va a morir un cordero inocente por ustedes. Solo que ese cordero ya era símbolo ¿de quién? De Jesús. Entonces, hubo muerte por sustitución allí en el jardín del Edén. Y ellos comprendieron bien. Por eso, fíjense lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Este texto es clave, amigos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Vamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis 13, 8. ¿Alguien encontró el texto allí y quiere leer, por favor? A ver, vamos allí. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Muy bien. Fíjate una cosa. ¿El Cordero desde cuándo fue muerto, dice? Desde la fundación o desde la creación del mundo. Vamos a otro texto. Fíjense en este texto, lo que dice 1 Pedro 1:18. Miren lo que dice la Biblia. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, fíjense esta palabra, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, la solución para el pecado no vino cuando Adán y Eva pecaron. Y aquí yo encuentro un principio que a mí me alegra. Antes de tus problemas, Dios ya tiene una salida. Y créelo, porque Él ya tenía la solución para el pecado antes de la entrada del pecado. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos son padres aquí? Levante la mano. 2, 3. Imagínate que te dejan allí, estás allí con tu bebé. Tiene 4, 5 meses de nacido. Entonces,
Él tiene allí una camita, ¿verdad? Y esa camita está estructurada como para que él no pueda caer, ¿verdad? Lo pones allí al lado almohada, le pones tablas, no sé qué cosa. Pero por si acaso él caiga, tú prevés una salida. Si en caso la almohada y las tablas no lo soportan, yo voy a poner algo en el piso. Por si se cae, le va a doler, pero no se va a herir mucho. ¿Es una solución o no? Ahora te pregunto, ¿estás anticipando un problema, sí o no? Dios lo mismo hizo. Dios, como creó seres libres, Él se anticipó y dijo, si ellos eligen mal, yo ya tengo la salida. Por eso es que en el plan de salvación, la muerte de Jesús ya estaba escrita desde antes que Adán y Eva pecaran. Si ellos pecaran, ¿cuál sería el colchón? La sangre del Cordero. Ellos no morirían, porque el plan ya estuvo establecido antes. Apocalipsis 13 dice que Él fue destinado desde antes de la fundación. 1 Pedro 1:18 dice que fue antes de la fundación del mundo el Cordero inmolado. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, el Cordero ya estaba listo para morir, porque a Dios no le tomó de sorpresa. A Dios nunca le toma de sorpresa las cosas que nos acontecen. Cada vez que ustedes se encuentren con un problema en la vida, recuerden, antes que su problema surja, Dios ya tiene una salida. Confíen en eso. Ahora, a partir de allí, Adán comprendió lo grave de su pecado. Allí, miren este texto, Adán comprendió que el animal muerto en el Edén para que su desnudez fuese descubierta o fuese cubierta, apuntaban a un Mesías venidero. Él enseñó a sus descendientes a considerar altamente las ofrendas que tipificaban a un Salvador que debía venir. Para la puerta del paraíso, que era guardada por querubines, venían los primeros adoradores, alzaban sus altares y presentaban sus ofrendas. ¿Cómo me encanta esta expresión? Porque Adán comprendió de que a través de ese cordero alguien ya lo estaba rescatando. Alguien murió en su lugar. Esto es la solución para el pecado: sustitución. No cambies el canal. Apenas estamos comenzando este tema y por favor, quédate allí. Ya regresamos. Este es Biblia Fácil. Y estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Ya sabes que tú puedes acompañar esta temporada no solamente viendo este programa, sino también solicitando un DVD que es totalmente gratis para ti. Aquí tú vas a encontrar los 13 temas de esta temporada y aquí este DVD fue grabado en Israel. ¿Qué cosa tienes que hacer? Enviar solamente tu pedido a este número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. ¿Correcto? Pídelo ahora mismo y el DVD te llegará hasta casa totalmente gratis, no tienes que pagar nada. De esa manera también vas a conocer algunos lugares de esta linda tierra, aquellas tierras bíblicas. Grabamos este DVD allá en Jerusalén, en el desierto de Negev. Grabamos también allí en el Mar Muerto. Tiene muchas escenas lindas. Puedes solicitarlo ahora mismo. Muy bien, amigos, estamos ahora hablando sobre el santuario terrenal. Mas antes de poder enfocarnos en la orden que Dios da a Moisés, vimos cómo Dios soluciona el problema del pecado. Entonces, para Dios, la solución ya estaba dada antes del surgimiento del problema. Con la muerte del primer cordero allá en el Edén, Dios ya estaba mostrando de que había un plan de salvación. Ese plan se basaba en la sustitución, es decir, la ley se tendría que cumplir, ¿correcto? La ley es inalterable. Sin embargo, quien pagaría la condena no sería el hombre, sería Dios mismo. Y para ello, todos los sacrificios que vemos en la Biblia desde el Antiguo Testamento eran solamente un símbolo, una figura del ministerio de Jesús. Vimos de que Adán y sus hijos, y a partir de allí todos los patriarcas,
levantaban altares. Ustedes lean, por ejemplo, Génesis, encontramos a Noé levantando altares, a Abraham levantando altares, y todos ellos ofreciendo sacrificios. Un principio quedaba claro para Adán y Eva y para todos los descendientes. La única manera de erradicar el pecado o de tratar el problema del pecado sería con derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque sangre es vida. Entonces, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y todo eso representaba el gran sacrificio de Jesús. Ustedes imaginan todos los días a Adán ir con sus hijos hasta la puerta del Edén, contar para sus hijos que un día estuvieron dentro del Edén, mas ahora ya no pueden entrar más. ¿Por qué razón? Por su desobediencia. Sin embargo, lo que transmitía también para las futuras generaciones Adán era de que había una promesa, y la primera promesa del Mesías fue dada allí en el Edén. Génesis 3:15, cuando Dios llama a juicio a Adán, Eva, y está la serpiente. Y allí hay una profecía dada por Dios, donde dice, tú le herirás en la cabeza, le dice a la mujer, que representaría a Cristo y la venida de Cristo, ¿no? Que sería a través de la iglesia, a través del pueblo judío, y ella te herirá en el calcañar. Satanás hirió en el calcañar cuando mató a Cristo. Sin embargo, Cristo dio un pisotón en la cabeza de la serpiente, y el pisotón final será cuando sea destruido para siempre. Ahora, a partir de allí todos los patriarcas levantaban altares y todos sabían de que había una promesa de un Mesías venidero. Fíjense una cosa, es allí donde este sistema de sacrificios comienza. Solo que cuando Dios ya saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, allí en el monte Sinaí, Dios le da una orden a Moisés. ¿Y cuál es la orden que Dios le da a Moisés? Vamos al libro de Éxodo capítulo 21, versículo 8. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Si alguien quiere leer el texto, por favor, puede hacerlo. Vamos, Jorge, allí. 8, ¿cierto? Sí. Me dirigirá a un santuario y habitaré en medio de ellos. Muy bien. Dios le da una orden a Moisés. Levántame un santuario. Miren, el pecado abrió un abismo entre Dios y el ser humano. Pero Dios siempre quiso estar cerca del hombre. Y eso lo encontramos desde el Edén. Adán se escondió. ¿Quién le buscó? Dios. Dios siempre quiere estar cerca del ser humano. Y allí Dios le dice a Moisés, hazme un santuario porque yo quiero estar en medio. Yo quiero estar con ustedes, yo quiero acampar con ustedes. Me encanta esa palabra, habitar, yo quiero vivir con ustedes. El mayor deseo de Dios es vivir con nosotros. Y allí le da las instrucciones detalladas de cómo sería ese santuario. Le dice qué materiales tenía que usar, cuál es el modelo. Recuerden que el versículo 9 dice, haz de acuerdo al modelo que yo te muestre. Porque ¿dónde está el santuario real? En el cielo. Y Moisés hizo una réplica de ese santuario. Es más, para hacer este santuario, no fueron no fue personas tomadas allá al azar. Eran personas a quienes dio inteligencia, habilidad y sabiduría. ¿Saben qué me hace pensar esto? Dios es un Dios detallista. Dios es un Dios que ve los pequeños detalles de todo lo que hacemos. Y cuando se habla de salvación, Dios tiene detalles para cada acción. Es impresionante cuando Él le dice cómo tiene que ser ese santuario. Sin embargo, para levantar ese santuario se necesitaba de recursos. Vamos al libro de Éxodo capítulo 25. Miren lo que dice el versículo 2. Di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda, todo hombre. Y aquí vamos a ver cuántas veces se repite la palabra corazón. Fíjense una cosa. Todo hombre que dé voluntariamente de corazón. Dios no acepta la mayor riqueza que tú puedas dar
si tu motivación no sea una motivación verdadera. Tú puedes hacer muchas cosas buenas, y la Biblia dice que nuestra mejor justicia es como trapo de inmundicia, porque está manchada por el egoísmo, por el pecado. Dice, yo quiero ofrendas de aquel que me da de corazón. ¿Y qué tipo de ofrenda pide? Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, pieles de tejones, maderas de acacia, aceite para el alumbrado, etc. Miren la ofrenda que Dios está pidiendo. Vamos al capítulo 34, o capítulo 35. Capítulo 35. Miren, en el capítulo 35 encontramos que el pueblo empieza a traer la ofrenda para Dios. Miren lo que dice el versículo 5. Tomad entre vosotros una ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. Una vez más, lo traerá Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, etc. Versículo 10. Todo sabio, ¿de qué dice? De corazón. Ojo, hará todas estas cosas. Vamos al versículo 20. Salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Versículo 21. Todo aquel a quien su corazón lo impulsó y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, le trajo una ofrenda para Jehová. Versículo 22. Vinieron hombres, mujeres de corazón generoso. ¿Se dieron cuenta cuántas veces se repite la palabra corazón, verdad? Corazón voluntario, corazón generoso, hombres, mujeres, niños, y trajeron todo. Llegó a tal punto, mire el versículo 26, versículo 25. Todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos. Versículo 26. Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó. Wow. Versículo 29. Los hijos de Israel, hombres, mujeres y todos los que tuvieron corazón generoso. Cuando hay una disposición de corazón, nunca se da con mezquindad. ¿Y saben hasta qué punto llegaron? En que Moisés dijo, no traigan más. Y se prohibió de que puedan tener más ofrendas porque había material suficiente para la elaboración del santuario. Cada acción que es de corazón para Dios siempre trae abundancia. Siempre. Ahora, ¿qué sucede allí? Dios le manda hacer un santuario, solo que este santuario tenía que ser desarmado, porque recuerden que ellos caminaban en el desierto, desarmado y cargado. Sin embargo, a pesar de que no era muy grande, era 20 metros de largo por 6 metros de ancho, aproximadamente 6 metros de ancho y de alto, este santuario tenía esplendor, era majestuoso. Vamos a ver los detalles que Dios da para la construcción. Fíjense una cosa, en primer lugar, Dios le dice a Moisés, vas a construir, pero no de cualquier manera. La madera es acacia. Recuerden cuando Dios mandó construir el arca para Noé, lo harás de gofer. Aquí hay un principio para nosotros. En cuestión de salvación, quien da las órdenes es Dios. Es Dios quien dice cómo, no yo. No es el pastor, no es el líder, no es el sacerdote, no es la iglesia, es Dios. Dios le dice detalles. En cuestión de salvación, Dios es detallista y en todo. De tal madera, de acacia. ¿Y por qué de acacia? Porque es la madera que menos se arruina. Es la mejor. Otro principio. Para Dios, lo mejor. Era lo mejor que había en el desierto. Número 2. Las paredes que tenía el santuario eran tablas en encaje de plata y eran sostenidas por columnas cubiertas de oro. Hoy vamos a descubrir que mientras más estaba cerca de la presencia de Jehová, el material era más caro. Vamos a verlo aquí. Las cortinas, miren los detalles en las cortinas. Aquí están los textos, Éxodo 25:4, 26:1 y 7, 26:31 y 33, 26:36 y 37. Yo voy a resumir aquí todos estos textos. Allí dice que estas cortinas eran hechas de pelos de cabra, piel de carnero teñida de rojo, piel de tejón. Ahora, el santuario tenía una protección completa. Habían 2 juegos de cortinas
y 2 juegos de cubiertas. Cubiertas era para cubrir el santuario, aparte de las cortinas que tenía el santuario. Ahora, aquellas cortinas que estaban dividiendo el lugar santo y el lugar santísimo eran las mejor diseñadas, porque allí iba a estar la presencia de Dios. Lo mejor. Ahora, ¿cómo eran estas cortinas? Miren, las 10 cortinas internas más o menos tenían 14 metros de largo por 2 de ancho, las exteriores tenían 15 metros de largo por 2 de ancho, y siempre se colocaba del interior al exterior. Y aquí hay otro asunto que tenemos que comprender. Es como la transformación que Dios hace al hombre, siempre es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Es decir, en el santuario se veía reflejado el nivel de santidad incluso en su diseño. Otra cosa, la cortina que divide el lugar santo del Santísimo era una cortina elaborada, no era una cortina simple. Había una cortina simple para entrar al lugar santo, pero para entrar al lugar santísimo era una cortina diseñada. La cortina que cubría la entrada del tabernáculo colgaba de 5 postes de madera de acacia, y todos esos postes eran revestidos con oro. Más o menos aquí tenemos la ilustración, ¿verdad? 5 postes de madera de acacia revestidos con oro. De eso, al hablar solamente acerca de las cortinas. Ahora, dentro del santuario había 2 compartimientos, a lo cual se llama lugar santo y lugar santísimo. Estos 2 compartimientos estaban divididos por 2 cortinas. ¿Qué dividía del atrio para el lugar santo? Una cortina. ¿Qué dividía del lugar santo para el lugar santísimo? Otra cortina. Y aquí nuestro escenario da como para imaginar como el santuario, porque más o menos tiene un diseño para tener alguna idea. Ahora, ¿qué cosa sucedía? Vamos a encontrar cuáles eran los muebles. Donde nosotros estamos hoy aquí sentados sería lo que es el atrio del santuario. Este atrio estaba cercado así por postes y cortinas. Esas cortinas de alrededor eran de lino. Y esos postes más o menos medían 2,5 metros de alto para poder proteger el lugar, ya un lugar sagrado. ¿Correcto? Entonces nadie más podría entrar a este lugar a menos personas permitidas. Y vamos a ver quiénes eran esas personas permitidas. Todo el santuario estaba rodeado de cortinas. Entonces, antes de entrar al lugar santo, encontramos en la parte de afuera el lugar que se llama atrio. ¿Correcto? Atrio. Esto sería el atrio. Allí en el atrio habían 2 muebles. Esos 2 muebles lo tenemos aquí. El altar de holocausto, esto era hecho de bronce. Y tenemos aquí un lavatorio, que también era hecho de bronce. Estos 2 muebles estaban en el atrio, ¿correcto? Vamos a ver algunas características. Por ejemplo, el altar de bronce tenía más o menos 2 metros de largo por 1 de ancho, y aquí se quemaban y se ofrecían ofrendas. Aquí se quemaba el holocausto. Aquí se colocaban las ofrendas. Aquí se hacían sacrificios. Y vamos a decir que esto era el mueble principal, porque no había sacrificios sin altar. Era en este altar donde se colocaba el cordero o cualquier ofrenda. Y este altar servía para 2 tipos de sacrificios. Sacrificio por el pueblo, que era todos los días, morían 2 corderos, uno en la mañana y uno en la tarde, uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Y ofrendas por el pecado. Si yo había cometido un pecado en contra de Dios, traía mi cordero y el sacerdote me esperaba aquí, ahí al lado del altar. Yo traía la ofrenda hasta el altar, él me daba el cuchillo y yo degollaba el cordero. Luego colocaba aquí el cordero para ser quemado, después que yo mismo matara el cordero. Pero antes de matar el cordero, el pecador colocaba su mano sobre la cabeza del cordero y confesaba sus pecados. Eso se llama transferencia de pecado. Mi pecado pasa a un animal inocente. Entonces, ese animal inocente es mi sustituto
para pagar la pena de mi pecado. ¿Quién moría en este altar? Un animal inocente. ¿Quién era el culpable? El pecador. Sin embargo, al colocar la mano sobre la cabeza, transfería los pecados. ¿Qué hacía el sacerdote? Traía la sangre y entraba al lugar santo. Y ahí vamos a ver en la próxima lección algunos ritos y ceremonias que existía y cómo esto representa a Cristo. Bueno, tenemos también la fuente de bronce. En esa fuente los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de ofrecer el sacrificio o antes de entrar al santuario. Esta es una lección de purificación. De paso, que esa es una lección también que habla sobre limpieza y purificación de nuestra vida. Además de la limpieza y el aseo que debemos tener cada vez que entramos en la presencia de Dios. Esther. Tengo entendido que eran 2 corderos, uno que se lanzaba al bosque para morir. Exacto, en la mañana y en la tarde. Era el sacrificio continuo por todo el pueblo. Sí. Muy bien, tenemos otros muebles. Cuando entramos al lugar santo, habían 3 muebles. Un mueble era la mesa del pan de la proposición. Proposición significa poner delante la presencia. Medía 1 metro de largo por 50 centímetros de ancho y 75 de alto. Cada sábado se colocaba o se cambiaba allí 12 panes en 2 columnas, 6 a cada lado. ¿Por qué 12? Porque representaba a las 12 tribus de Israel. Y que Dios sustenta a esas 12 tribus. Finalmente también Jesús es el pan de vida. Este pan solamente era comido ¿por quién? Por los sacerdotes. ¿Qué más tenemos? Un candelabro. Este candelabro tenía 7 lámparas, tenía la forma de un almendro. Y este candelabro era la fuente de energía. Recuerden que ahí no había luz eléctrica. Entonces tenía que estar prendido noche y día porque era el único mueble que iluminaba el santuario. Y el aceite que se usaba era el aceite de oliva más puro para estas lámparas. Luego vamos a ver qué representa todo esto. Además, nosotros encontramos dentro del lugar santo un altar de incienso. Ese altar de incienso también el sacerdote tenía que mañana y tarde prender y subía un humo agradable. ¿Por qué razón? Porque como sangre era ingresado al santuario, la sangre tiene un olor, que el incienso logra tapar ese olor. Y ese llenaba de perfume todo el santuario, incluso las personas que estaban cerca podían oler ese incienso. Era tan agradable. Ahora, tenía 1 metro de alto por 50 centímetros de largo y ancho. Tenía este tipo de cuernos también en las esquinas. Vamos a ver para qué se usaba en la próxima lección. ¿Correcto? Y vamos a ver solamente qué había. Luego tenía un lugar, en el lugar santísimo, lo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo era una cortina. Y allí solamente había un mueble, y era el propiciatorio. El propiciatorio era una caja hecha de acacia cubierta de oro. Y dentro del propiciatorio estaba el arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? 3 cosas. La ley de Dios, el maná y la vara de Aarón que floreció. ¿Había dónde? Dentro del arca. ¿Y dónde estaba? En el lugar santísimo. En ese lugar Dios se encontraba con Moisés. Y miren que ese propiciatorio tenía 2 ángeles inclinados mirando hacia la ley de Dios. Estos 2 ángeles son la representación de la adoración, del temor y la reverencia que los ángeles tienen cuando ven el plan de salvación hecho a favor del hombre. Ahora, es allí donde Dios se manifestaba. Y hay una palabra interesante que aparece en Éxodo, que allí la gloria de Dios descendía y era conocida como la Shekinah. Y la Shekinah era la gloria de Dios. Miren lo que dice Éxodo capítulo 40, versículo 34. Es interesante. Dice, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Qué interesante. ¿Saben cuánto tiempo duró para poder construir ese tabernáculo? 6 meses. Cuando ya estuvo construido, la gloria de Dios descendió, porque ¿cuál era el propósito del santuario? Yo quiero habitar en medio de ustedes. Y ustedes saben que cuando la gloria de Dios llegó, no hubo grandes aplausos ni algarabías, no. Había un profundo temor y respeto. Presten atención aquí. Delante de la presencia de Dios,
No existe sensacionalismo. Algunos creen que estar en la presencia de Dios es un éxtasis espiritual, donde dan tanto valor a sus sentidos, a sus sentimientos. Cuando los israelitas vieron que la nube y la gloria de Dios bajó para habitar con ellos, entre ellos había alegría, lloraban de emoción, pero había temor y respeto y reverencia, porque lo que Dios demanda del ser humano es temor. Ese temor no es miedo. Ese temor es el resultado de un amor, de un respeto, de una reverencia al estar delante de la presencia de Dios. Y es allí donde la Shekinah o la gloria de Dios llenó aquel tabernáculo. Durante 40 años estuvo la presencia de Dios morando en una carpa, durante todo el peregrinaje del pueblo de Israel allá en el desierto. Después Salomón construyó un templo. Ese templo también fue destruido, luego fue reconstruido. Sin embargo, el mayor deseo de Dios es siempre habitar con su pueblo. El mayor deseo de Dios es que tú comprendas cuánto costó tu salvación y que hoy es el día de salvación para ti si aceptas a Jesús como tu Salvador. Escuchamos esta linda música que es un llamado, una invitación de Dios para tu vida, diciendo que hoy es el día de también aceptar vivir cerca de Dios. Si Dios quiere vivir conmigo, si Dios quiere estar contigo, es hoy el momento para aceptar aquella gracia extendida, aquella salvación ofrecida para el ser humano. Piensa en eso mientras Pablo está cantando. Tu salvación es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie. Deja que te limpie. El día es hoy. Ese Dios maravilloso que siempre buscó habitar con su pueblo, hoy quiere también habitar en tu corazón. Hoy no te pide un santuario, hoy te pide tu vida. Hoy Dios no quiere morar en una estructura, quiere morar en tu corazón.
Y no importa cuán lejos te llevó el pecado, Dios siempre te busca para vivir contigo. Dios le dice a Moisés, hazme un santuario porque yo quiero vivir con ustedes. El mayor deseo de Cristo es vivir contigo. El mayor deseo de Dios es que tú un día puedas estar una eternidad con Él. El mayor deseo de Dios es tenerte cerca. Y si Dios quiere estar tan cerca de nosotros, ¿por qué nosotros no decirle? También queremos estar cerca de ti. Vamos a orar. Querido Dios, toma nuestra vida. Entregamos nuestro corazón como ofrenda, nuestra vida como un sacrificio vivo. Y hoy queremos ser la habitación del Espíritu Santo. Queremos que tu presencia esté con nosotros, porque también queremos vivir contigo. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Te espero la próxima semana para un fascinante capítulo más de Biblia Fácil. Te espero aquí, en la TV Nuevo Tiempo.